¿Alguna vez te has preguntado cómo la posverdad puede ser utilizada como una poderosa herramienta para manipularte? En este clip hablaremos de la llamada posverdad y revelaremos cómo es que los políticos y los poderosos la usan para controlar nuestras opiniones y nuestras decisiones y para jugar con nosotros como si fuéramos una pieza en su perverso tablero de ajedrez. Pero como siempre, en este canal exploraremos algo de la ciencia de por qué sucede este fenómeno, pero más aún exploraremos por qué es que permitimos este engaño. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? ¿Y qué podemos hacer para tomar el control y protegernos de la manipulación política de la posverdad? Así que sean más que bienvenidas y bienvenidos, mis queridísimos y queridísimas yavaras, a este tan esperado clip número 45 hacia una nueva política con conciencia global. Yo soy Víctor Vicos Casillas y en este video vamos a echar un clavado a los mecanismos detrás de la posverdad y vamos a explorar cómo es que influye en nuestra vida política, pero sobre todo vamos a explorar cómo nos afecta y más aún cómo podemos salir de las mentiras para liberarnos. Al final del video voy a compartirles una lista de herramientas y estrategias para combatir la posverdad en nuestra vida diaria y también les voy a contar una vez que yo mismo caí en una ridícula trampa que algunas mentes torcidas difundieron en internet y bueno, así que no te lo puedes perder. Recuerda suscribirte al canal para ser parte de una nueva política con conciencia global y seguir construyendo juntos el mundo en el que sí queremos vivir. Recordemos que apenas en 2017 la posverdad fue la palabra de moda después del Brexit, después de la elección de Donald Trump, y no podemos dejar fuera también a los famosos otros datos aquí en México. En términos prácticos, posverdad significa que cualquiera puede salir a decir lo que quiera y no faltan quienes no solamente le van a creer, sino que además le van a hacer segunda sin cuestionar nada. Dicen que no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Pero ¿qué me dicen de los borregos con altavoces? La Real Academia de la Lengua Española define a la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. El diccionario de Oxford, que de hecho fue quien votó a la posverdad como la palabra del año apenas en 2017, dice que es la información o la afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y las emociones que suscita. Ojo con esos borregos con altavoz. La posverdad significa estar más allá de la verdad. No importan los datos, no importa la ciencia, no importan los hechos que realmente sucedieron o lo que dijeron quienes saben del asunto. Importa lo que diga la persona que está con el micrófono en la mano y que, bueno, muchas personas le van a creer, y no solo le van a creer, sino que le van a defender con todo el furor de un fanático de fútbol, borrego con altavoz hooligan. Esto, como sabemos, es un gran peligro, pues nos lleva a vivir en sociedades relativizadas en las que lo que se dice que es verdad puede ser mentira, pero muchas personas la compran con consecuencias a veces fatales. No tomes esto, es veneno. No es cierto, es jugo de naranja. Y bueno, cuelga los tenis. En Sudáfrica, un presidente dijo que el virus del SIDA se combatía con ajo y limón y bueno, muchas personas murieron. Ahora, sin ir más lejos, ¿qué pasó en la pandemia del COVID-19? Tal como vimos en el video del virus del populismo que puedes ver cuando termines de ver este video. La posverdad también puede ser mortal y sigue siendo una tendencia peligrosa que lleva a la difusión de información falsa, que por supuesto también lastima la confianza en las instituciones políticas. Y bueno, si las instituciones políticas son esos consensos que tenemos como sociedad, pues entonces estamos en problemas. Líderes autoritarios en todo el mundo la han utilizado con la finalidad de manipular a las masas, de engañar y de lograr sus torcidos objetivos ocultos y macabros. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a esto? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la posverdad es a propósito, es algo que se hace deliberadamente, completamente deliberada y planificada, pues existen algunas estrategias de manipulación que tienen el objetivo de controlar a través de la desinformación y la difusión de noticias falsas. La tergiversación de datos y la creación de narrativas emocionales con el simple objetivo de engañar para sacar ventaja, de controlar. Y por supuesto, tener a un ejército de borregos despepitando mentiras para mover los ánimos y provocar los efectos deseados. Esto es así de simple. La posverdad es un instrumento del gandaya para someter, para cegar, para distraer y es, como sabemos, toda una estrategia política. La pregunta es, ¿queremos seguir viviendo engañados? ¿Qué estamos haciendo para permitir esto? Desde las antiguas Grecia y Roma, los líderes políticos usaban la retórica para manipular a las personas. Pero ahora con redes sociales y conocimientos de neurociencia y neuromarketing, ahí les cuento hasta dónde puede llegar el poder de los borregos con un altavoz. Ahora, por supuesto que la posverdad adquiere formas muchísimo más sofisticadas que sus antecedentes más cercanos, como la propaganda política, misma que usaron los nazis
con muy malvados fines durante la Segunda Guerra Mundial. De los peores momentos de la historia, en lo que a otros datos se refiere, en el siglo XX, un escritor frustrado y resentido fue, digamos, la mente detrás de la propaganda de los nazis, y usaron algo muy parecido a lo que hoy llamamos posverdad para cometer los crímenes más atroces de la historia de la humanidad. Desataron toda una despiadada y fríamente calculada campaña de persecución y bueno, pues utilizaron las mentiras hechas pasar por verdades, pero sacudiendo las emociones de muchos y manipulándolos para que se cometieran tan horrorosos crímenes y que, bueno, las personas pudieran dormir tranquilas en la noche. La frase famosa de ese señor tan atroz es tan atroz como sus crímenes. Una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en verdad. ¡Auch! Vaya escuela de la que decidieron aprender los populistas perversos de nuestro tiempo, pero ¿qué no aprendimos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué ahora la propaganda adquirió un nuevo rostro muchísimo más sofisticado y eficaz? Pero ahora le llamamos posverdad. ¿A quién pretenden verle la cara? Vemos a personas incendiarias proclamando como verdad los otros datos falsos solo porque lo dijo alguien que le cae bien o defendiendo a su líder ciegamente sin saber que su líder lo manipula como a un vil títere. Hemos visto esto en México, hemos visto en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo. Recordamos la toma del Capitolio y lo hemos visto en otros países, pero son momentos que quizá querremos olvidar. Pero ¿por qué hay personas que eligen creer que la Tierra es plana, que Neil Armstrong nunca pisó la Luna y que según ellos fue una puesta en escena dirigida por Stanley Kubrick, o que el Brexit era lo que más convenía? O igual de loco, ¿por qué hay gente que decide creer las mentiras de un presidente o de otro, o las de cualquier otro líder populista, polarizante, promotor de posverdades? Claramente a dichos líderes les funciona, si no, no lo harían, así de simple. Obtienen ventaja de manipular a las emociones de la gente y mover las balanzas para sacar ventaja. Pero, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué onda con la humanidad? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda contigo? ¿Nos gusta que nos mientan en el fondo? ¿Cuál es la explicación que guarda nuestro cerebro? Una explicación tiene que ver con el hecho de que el 98% de lo que pensamos es inconsciente. Actuamos con las tripas y bueno, a esto se le llama inconsciente cognitivo, según nos dice el profesor de Ciencia Cognitiva y Lingüística de Berkeley, George Lakoff. En este maravilloso libro, La mente política, ¿por qué no puedo entender a la política del siglo XXI con un cerebro del siglo XVIII? Gran libro de 2008, pero muy recomendable. Muy ilustrativo, pero hablemos un poquito más de George Lakoff, pues tiene muchísimo que ver con la posverdad. Incluso él dijo algo muy importante sobre la posverdad ya en 2018, hablando ya también de Trump y todo, porque, bueno, realmente, ¿quién es este señor? Es un lingüista y científico cognitivo que estudia la mente política. Tengamos en cuenta que este es el autor de nada menos y nada más que de este otro gran clásico, No pienses en un elefante, libro en el que habla de la importancia de los marcos conceptuales en el discurso político y cómo estos marcos pueden influir en las formas en las que las personas percibimos los problemas y tomamos decisiones políticas. En esta obra, su obra más famosa, que no tiene nada que ver con elefantes, sostiene que los marcos conceptuales son estructuras mentales profundamente arraigadas y que, bueno, dan forma a nuestra comprensión del mundo. Estos son activados por las metáforas que utilizamos en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, la metáfora conceptual de el Estado es una familia. Esto puede influir en la forma en la que pensamos sobre la política económica y el papel que el gobierno debe tener en la economía y en la seguridad, por ejemplo, como si el papá le diera el domingo al hijo. Ah, caray, pero entonces, ¿en dónde está nuestra responsabilidad? ¿O acaso estamos condenados a ser títeres? Meros titeruchos por ahí. Hay que entender sobre marcos mentales para entender cómo funciona la posverdad y para poder defendernos de ella. Este concepto es llamado en inglés frame, es un marco. En español llamamos esto un marco, un cuadro, un encuadre, digamos, una manera de ver el mundo, unos lentes para ver la realidad. Digamos que un marco son las estructuras cognitivas con las que pensamos, a través de las cuales entendemos al mundo, como si fueran filtro por el que pasamos todo lo que vemos. Un buen ejemplo de esto son, digamos, los géneros cinematográficos, que bueno, todos conocemos. Si empiezas a ver una película que pusiste en Netflix o al poco tiempo te vas a dar cuenta si esto es una comedia, si es un misterio, si es de miedo o si es de acción. Todo esto porque hay una serie de elementos que distinguen a cada género entre sí. Desde la musiquita del asesino o el tiburón, las actuaciones y hasta los colores de la fotografía, si eres buen observador. De esta forma, también un sociólogo llamado Erving Goffman descubrió que incluso todas las instituciones políticas y todas las instituciones están estructuradas por estos marcos mentales. Así que imagínate, esto es poderoso. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra realidad política es un marco mental, es un frame, y ahí las personas
la pueden usar para definir o enmarcar el debate. De hecho, el subtítulo de este otro bestseller de George Lakoff, No pienses en un elefante, es Conoce el valor, conoce tus valores y enmarca el debate. Frame the debate. Y bueno, las realidades se crean con palabras. Todas las palabras se definen en relación a los marcos conceptuales o frameworks. Así que hay que tener muchísimo cuidado de las palabras que usamos cuando vamos a entrar en una discusión contra los oponentes políticos. Ya sea en un debate político, legislativo o incluso cuando vas a subir TikToks con una postura política, pues si utilizas las palabras del marco o framework de tu oponente, pues ya de entrada pierdes. Pues es como si por tu ignorancia te metes en la boca del lobo y te sientas en su sartén para que te cocine mientras lees el periódico. Y bueno, ahora que entiendes esto, podemos ir viendo por qué la posverdad, las mentiras, las compran como si fueran regalos de rifa. Porque si te dejas envolver en un marco mental, creerás lo que te digan los líderes, sin cuestionarlo, porque ya compraste con las tripas ese marco mental y entonces todo lo que salga de él, lo que esté fuera, pues va a ser mentira. Más o menos así funcionan nuestros cerebros políticos a grandes rasgos. Ahora, la posverdad funciona de la mano de marcos mentales y es así entonces que las personas que se metieron por decisión propia a un marco mental, pues no cuestionan nada y se dejan mover por las tripas, pues es muchísimo más fácil difundir entonces verdades falsas o mentiras y pues bueno, esto poco a poco se va tomando como verdad. Es muchísimo más cómodo y fácil, así que bueno, por eso podemos explicarnos por qué las personas se compran los otros datos y los perpetúan. Pero mucho ojo, porque esto a todos nos puede pasar, le puede pasar a cualquiera, y no es que estemos inmunes, y tampoco es que solo sucede en lo político. Yo me acuerdo que hubo una vez que caí en una mala broma de internet, uno de esos hoaxes, cuando, como les dije que les iba a contar, en aquellos días cuando internet todavía hacía ruidos para conectarse por el módem del teléfono, había un correo electrónico ultra difundido que era un hoax, o sea, una broma de internet, pero que bueno, muchas personas caímos en ella. Yo fui una de ellas. Ese era el de una supuesta petición para firmar en contra de China por un terrible crimen, el crimen de embotellar gatos por placer. Oh sí, mis queridísimas y queridísimos yavaras, yo fui uno de los miles o millones de personas que se dejaron incendiar sus ánimos y las teclas de nuestras computadoras con la ira provocada por los pobres gatos embotellados. No sé si me enojé peor cuando descubrí que era un hoax. Pero bueno, ahí existen lo que quienes estudian cómo funciona el cerebro le llaman sesgos cognitivos, que a veces nuestro cerebro piensa de una manera que puede hacernos creer cosas que no son del todo ciertas. Esto es un poco como cuando ves un dibujo y tu cerebro te hace ver algo diferente a lo que realmente está dibujado. A todos nos ha pasado. Bueno, no sé, a ti, comenta si no. Uno de esos trucos se llama sesgo de confirmación. Es como cuando te gusta muchísimo un color y solamente buscas prendas, coches, colores de ese color, ignorando todos los demás. ¿Te ha pasado? ¿Que te gusta un coche y prácticamente solo ves esos coches en la calle? El sesgo de confirmación nos lleva a buscar y aceptar información que confirma nuestras propias creencias que ya teníamos, de algo, de lo que sea, ignorando o descalificando y descartando cualquier otra evidencia que la contradiga. En el cerebro de los adultos, esto significa que preferimos escuchar y creer cosas que concuerdan con lo que ya pensábamos, y no nos gusta tanto escuchar cosas diferentes. De hecho, puede no solamente incomodarnos, sino que incluso puede llegar a enojarnos muchísimo. ¿Alguna vez has tenido una discusión política colorada en alguna sobremesa? Bueno, pues tiene que ver con esto. Otro truco es el sesgo de autoridad. A veces pensamos que las personas importantes o famosas siempre tienen la razón sin importar, vaya, sin siquiera cuestionarnos si están o no diciendo la verdad. Tal como cuando tu político favorito o tu política favorita, sin importar el color, dice algo y tú te lo compras sin dudarlo, borregos con altavoz y ciegos. Los sesgos cognitivos nos hacen ver a las cosas de una manera particular y pueden hacer que nos cueste cambiar mucho de opinión. Ahora, así las emociones y las creencias arraigadas desempeñan un papel crucial en cómo es que interpretamos cualquier información que llega a nosotros. Cuando nos encontramos con información que se alinea con nuestras creencias emocionalmente cargadas, es muchísimo más probable que la aceptemos sin un análisis crítico de por medio. Vaya, sin análisis, ya no digamos crítico. Aquí hay algo que se llama memoria selectiva. ¿Sabías incluso? Nuestra memoria también está influenciada por la posverdad, que recordamos con mayor facilidad la información que nos resulta emocionalmente relevante o impactante, aquella que nos mueve, incluso si carece de veracidad. Esto puede llevar a la perpetuación de la desinformación, ya que las noticias falsas y sensacionalistas tienden a generar una respuesta emocional muchísimo más intensa y por lo tanto se retienen mucho más fácilmente en la memoria. Ahora,
Como conclusión podemos decir que la posverdad es una elección más que una ilusión. Estamos en un momento en el que estamos eligiendo creer ciegamente porque es muchísimo más cómodo y fácil, pero eso no significa que no hayan consecuencias. Pues sí hay una verdad objetiva que va muchísimo más allá de lo que decidamos creer. Ahora, volvemos al ejemplo del veneno disfrazado de jugo de naranja. La posverdad y su relación con el poder son temas que requieren de nuestra atención absoluta y también de acciones totales y contundentes. Esto a través de la educación, la crítica y la difusión de información verificada. Podemos entonces así contrarrestar la desinformación y promover un discurso político basado en la verdad y la transparencia. Y bueno, como te prometí al inicio de este video, 3 cosas indispensables que podemos hacer hoy para evitar caer en los engaños de quienes pretenden manipularnos y entonces crear una realidad muchísimo mejor a la que tenemos. 1. Tomar responsabilidad, no solamente de las cosas que decimos, sino más aún de lo que vamos a repetir o a replicar. ¿Realmente haremos bien al mundo compartiéndolas? Hay que pensarlo. 2. Desarrollar y fortalecer un criterio propio. Vacunarnos en contra de los borregos ciegos con altavoz. Así dejaremos de creer en pseudolíderes que inventan cuentos chinos. Y 3. Como en los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, sé impecable con tus palabras. Las palabras, como hemos hablado en otros de estos clips, crean el mundo. Es con las palabras con las que contamos historias y es con historias con las que construimos civilizaciones. Así que, ojo, mis yavaras, que tus palabras tienen el poder de construir, pero también de destruir. Y una vez fuera de tu boca seguirán creando realidades aunque te hayas olvidado de ellas. O bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué más lecciones podemos aprender de la posverdad para hacernos inmunes y ser mejores ciudadanos? Suscríbete, comparte y sígueme para hacer juntos una nueva política con conciencia global. Nos vemos en el siguiente clip. Todo lo mejor.